¿Alguna vez alguien se ha preguntado si es correcto hablar con Dios mientras el cuerpo reposa sobre la cama? La escena parece sencilla: cerrar los ojos, dejar que los labios murmuren una plegaria, y poco a poco, entre el sueño y la costumbre, dejar que la oración se diluya en el cansancio. Muchos lo hacen así, convencidos de que basta con pronunciar algunas palabras antes de dormir. Sin embargo, esta costumbre encierra un peligro que no todos perciben a primera vista. El Padre Pío advertía con firmeza que rezar acostado podía ser un signo de algo más profundo: la tibieza, la falta de reverencia, la ausencia de ese ardor que enciende el alma. Lo que está en juego no es la postura externa, sino la disposición interior. Una plegaria pronunciada con el corazón encendido puede elevarse al cielo incluso en un susurro, mientras que otra dicha, entre bostezos y abandono, se convierte en una sombra sin vida. La oración no es un acto accesorio, ni un gesto rutinario. Es un encuentro con el Dios vivo, un abrir del alma que, cuando se hace con amor y humildad, se transforma en alimento para el espíritu. Así lo entendían quienes dedicaron su vida al recogimiento, como aquel monje maronita de las montañas libanesas, San Charbel, cuya existencia entera fue una respuesta silenciosa y fervorosa a la presencia divina. Él mostraba no con discursos, sino con el modo en que vivía, que el cuerpo y el alma deben unirse en reverencia al entrar en diálogo con el Creador. Padre Pío veía en la postura externa un reflejo del respeto interior. No porque Dios necesite de las formas, sino porque el hombre frágil y distraído encuentra en los gestos visibles un camino hacia el recogimiento. Arrodillarse, inclinar la cabeza, mantener la atención, todo ello ayuda al alma a reconocerse criatura delante de su Señor. Cuando se convierte la oración en una rutina sin alma, cuando se murmuran palabras sin conciencia, el corazón se adormece, y un corazón dormido deja de arder en el amor divino. La advertencia de Pío era clara: lo que comienza como un pequeño descuido puede convertirse en una costumbre peligrosa. En este punto, las historias de los santos convergen como ríos que llevan al mismo mar. San Charbel, en su celda austera, ofrecía largas vigilias de oración, no porque buscara el sacrificio externo como fin, sino porque comprendía que la perseverancia del cuerpo fortalece el alma. Allí, en el silencio entre la oscuridad de la noche y la luz de una lámpara humilde, su oración no era una formalidad, sino una respiración del espíritu tan necesaria como el aire para los pulmones. Es difícil imaginarlo tendido en la comodidad de una cama, pronunciando mecánicamente palabras antes de dormir. Su vida entera fue un recordatorio de que el encuentro con Dios exige reverencia y que cada gesto, por pequeño que parezca, puede encender o apagar la llama de la fe. El Padre Pío insistía en que la oración debe ser vivida con la misma seriedad con que un hijo habla a su padre amado. No hay cabida para la indiferencia. Una plegaria sincera, aunque breve, tiene más peso que 1000 palabras vacías. En este sentido, los testigos de San Charbel relataban cómo, incluso en la debilidad de sus últimos años, su alma no dejaba de buscar a Dios con intensidad. Allí donde el cuerpo parecía agotarse, la fe se mantenía firme, como si cada instante fuera una oportunidad de comunión. Es la misma enseñanza que recorre las palabras de Pío, que la oración, aún en la fragilidad, debe nacer del corazón encendido, no de la costumbre distraída. Por eso, cuando alguien se acostumbra a rezar en la cama sin necesidad, lo que está en peligro no es la eficacia de unas palabras, sino el ardor interior que da vida a la fe. El cuerpo se acomoda, la mente se dispersa, y poco a poco la relación con lo divino se enfría. Y sin embargo, incluso en medio de estas advertencias, siempre queda un hilo de esperanza. Dios no rechaza al alma que, aún cansada, lo busca con sinceridad. Un murmullo débil, si nace del amor, puede ser más fuerte que una oración perfecta dicha sin corazón. Pero la clave está en no dejar que lo excepcional, rezar tendido por enfermedad o agotamiento, se convierta en costumbre por comodidad. ¿Alguna vez se ha detenido alguien a pensar en lo que realmente sucede cuando sus labios pronuncian una oración? La mayoría repite frases aprendidas desde la infancia como si fueran un eco lejano que no atraviesa el alma. Pero la oración, en su naturaleza más pura, nunca fue concebida como un murmullo vacío, ni como la repetición automática de fórmulas. El Padre Pío lo recordaba con insistencia: rezar
no significa recitar palabras de memoria, sino encender el corazón y dejarlo arder delante de Dios. Decía que la oración sin alma entristece al cielo porque convierte un acto de amor en un gesto sin vida. Y es allí donde se revela la primera verdad: orar no es multiplicar sílabas, es multiplicar amor. Saint Charbel vivió esa realidad en silencio en lo oculto, donde las paredes de su celda se convirtieron en testigos de una comunicación continua con lo eterno. En su vida la oración no fue una actividad más, sino el aire mismo con el que respiraba. Como cuando alguien necesita del oxígeno para no caer así, también su alma se sostenía de aquel diálogo constante con Dios. En él no había frases elaboradas ni discursos solemnes. Lo que había era la pureza de un corazón desnudo que se entregaba día tras día a la intimidad con su Creador. Esa cercanía no se lograba por el número de palabras, sino por la hondura del amor que las acompañaba. El Padre Pío decía con fuerza que rezar acostado sin necesidad de ello podía ser reflejo de descuido interior. No porque la postura fuera lo esencial, sino porque el cuerpo también habla. Cuando un creyente se arrodilla o se sienta con reverencia, lo que expresa no es rigidez, sino un alma que busca ordenar su interior. De esa manera la postura se vuelve signo visible de una entrega silenciosa. Orar con el cuerpo cansado es legítimo cuando la fragilidad lo exige, pero convertir la comodidad en hábito es permitir que la llama interior se apague. Así lo entendía también Saint Charbel, que en su austeridad cuidaba cada detalle como si todo fuese ofrenda. Desde el silencio de la madrugada hasta el último instante del día, cada gesto suyo era oración hecha carne, una entrega que no admitía rutina. La oración verdadera no es repetición inerte. Es un acto de amor que se renueva como la fuente que nunca se agota. En palabras sencillas, se puede decir que la oración es la llave que abre el corazón de Dios, pero esa llave no funciona si está fría, oxidada por la costumbre. Solo abre cuando se la gira con fe viva, con humildad y con amor sincero. Esa fue la enseñanza que se transmitió una y otra vez, como un eco que no pierde su fuerza a través de los siglos. La oración es alimento, es respiración del alma. Negarse a ella es como impedirle a los pulmones su aire o al corazón su latido. Alguien podría pensar que orar es un deber, un mandato que se cumple por obligación. Pero quien lo ve así, nunca ha saboreado la dulzura de la intimidad con Dios. Para el alma que ha probado esa cercanía, la oración es necesidad ardiente. Así como el sediento busca agua en medio del desierto, así también el espíritu busca ese momento de unión, sabiendo que allí se renueva la vida. Saint Charbel conoció ese misterio en lo profundo de sus noches solitarias. Mientras el mundo dormía, él velaba entre susurros y lágrimas, no porque le pesara el deber, sino porque el amor lo mantenía despierto. En esos instantes la oración no era formalidad, era encuentro, era abrazo invisible, era diálogo que no cesaba. El Padre Pío lo explicaba con sencillez. Más vale un Padre Nuestro rezado con el alma encendida que 100 rosarios recitados con indiferencia. Porque lo que Dios escucha no es la cantidad sino la intensidad de lo que se ofrece. En esa misma línea la vida de Saint Charbel recordaba a todos que incluso en el silencio más absoluto se podía levantar un clamor poderoso. El suyo no era un lenguaje de palabras, sino de presencia, y esa presencia humilde y perseverante transformaba el aire en plegaria y el tiempo en eternidad. La oración entonces no se trata de llenar el cielo de palabras, sino de vaciar el corazón en las manos de Dios. Es abrirse sin máscaras, dejar que las dudas, los sufrimientos y hasta las fragilidades entren en ese diálogo. El Señor no rechaza al alma que se acerca con verdad, aunque lleve consigo la confusión o el cansancio. Al contrario, es en ese momento donde la oración se convierte en bálsamo, en fuerza secreta que levanta lo que parecía imposible. Por eso se puede decir que la oración es necesidad vital, no un accesorio espiritual. El hombre que no ora se apaga, se vuelve tibio, y la tibieza es más peligrosa que la caída porque adormece el deseo de buscar a Dios. En los escritos y en las memorias de quienes lo conocieron, Saint Charbel aparece como un hombre consumido por la oración. Sus rodillas gastadas, sus horas prolongadas frente al altar, su silencio inquebrantable.
Todo en él era un testimonio de que la oración no era un deber impuesto, sino la esencia de su ser. Como alguien que respira para vivir así, él oraba para mantenerse unido al amor eterno. Y esa unión, más que un acto piadoso, era la chispa que encendía cada instante de su vida escondida. El Padre Pío advertía que cuando la oración se transforma en rutina vacía, se convierte en un gesto sin vida, en un diálogo perdido en el viento. Es como hablar con alguien amado sin mirarlo a los ojos, sin sentir lo que se dice. Entonces, en lugar de acercar la oración, aleja. Y eso entristece el corazón de Dios. Lo que Él espera no es perfección técnica, sino presencia auténtica. Cuando el alma está presente, incluso un suspiro, basta para tocar el cielo. Cuando está ausente, ni la más larga plegaria tiene fuerza. Esa verdad la entendieron santos y místicos, y por eso sus palabras siguen resonando hoy. Orar es entrar en ese espacio donde todo se calla y solo permanece el susurro de Dios. Es como encender una vela en medio de la oscuridad, no porque la luz sea suficiente para disipar toda sombra, sino porque basta para recordar que no estamos solos. En la oración se aprende a escuchar, a dejar que el silencio hable, a descubrir que incluso en la fragilidad hay belleza. Y quizá eso explica la serenidad de San Charbel en medio de su vida austera, porque sabía que la oración no es un refugio para escapar del mundo, sino un puente que une la tierra con el cielo. Cuando alguien ora con amor, aunque sea brevemente, todo su ser se transforma. La mente se ordena, el corazón se enciende y hasta el cuerpo encuentra descanso. No importa si las palabras son muchas o pocas, si se dice en voz alta o en silencio. Lo que importa es que sean verdaderas. Así lo enseñaban los grandes testigos de la fe, y así lo vivieron los que entregaron su vida en oración constante. La oración es al final el respiro mismo del alma, el acto más humano y más divino a la vez, porque en ella el hombre se ofrece y Dios se revela. ¿Alguna vez alguien se ha preguntado si la manera en que se coloca el cuerpo durante la oración dice algo más de lo que parece? El corazón sin duda es lo que Dios contempla primero. Pero el cuerpo, que es también templo del Espíritu, se convierte en un lenguaje silencioso, que expresa reverencia o descuido. Quien se aproxima al Señor sabe que la interioridad se refleja en los gestos exteriores, y que una rodilla doblada, una espalda erguida o una mirada recogida son huellas de un alma que busca encontrarse con lo eterno. El modo en que se ora, incluso sin palabras, puede ser un espejo de la fe. Es cierto que muchos rezan desde la cama antes de dormir, o al despertar dejando que las palabras se confundan con el cansancio o el sueño. Pero ¿no es acaso ese hábito un signo de comodidad más que de entrega? El Padre Pío lo veía con preocupación, porque entendía que la oración no puede convertirse en rutina sin alma, sino que exige conciencia y reverencia. Acostarse para hablar con Dios, salvo en el caso de enfermedad o de agotamiento extremo, corre el riesgo de hacer tibia la relación con lo divino. En esa tibieza se debilita la llama, se diluye el fervor y se pierde de vista el misterio que acontece cada vez que un alma invoca al Señor. No es cuestión de normas rígidas, sino de verdad interior. Cuando el cuerpo se dispone con respeto, el corazón encuentra más fácilmente el camino hacia la comunión con Dios. Arrodillarse no es un gesto vacío, sino la confesión silenciosa de que el ser humano se reconoce pequeño frente a la grandeza divina. Estar sentado con dignidad no es comodidad, sino un modo de abrir el espacio interior al diálogo con el Creador. El silencio y la postura se convierten en compañeros del espíritu, ordenan la mente y hacen más dócil la atención que tantas veces se dispersa. En la vida de San Charbel se encontraba ese mismo principio: lo pequeño, lo cotidiano, lo corporal, todo era puesto al servicio de la oración. Sus largas vigilias en el monasterio, sus horas en adoración, no se entendían sin la austeridad de su cuerpo que acompañaba a su alma. Sus rodillas conocieron bien la piedra fría y su espalda aprendió a doblarse ante la cruz. No era un exceso de rigor, sino una pedagogía silenciosa. Sabía que la carne con sus gestos podía ser instrumento de oración tanto como las palabras. Así cada postura se volvía plegaria, cada movimiento se transformaba en ofrenda. El contraste se vuelve evidente cuando se piensa en lo que significa rezar tumbado por mera costumbre.
Esa actitud advertía, el Padre Pío puede abrir la puerta a la distracción, a la pereza, a la pérdida de la presencia viva de Dios. Un corazón que se adormece en su relación con el cielo empieza siempre por pequeños descuidos rezar sin ganas, sin atención, sin respeto. Cuando se vuelve hábito, el alma corre el peligro de acomodarse en la tibieza espiritual, y esa tibieza, enseñan las Escrituras, es más peligrosa que el pecado manifiesto, porque apaga el deseo de arder en el amor divino. Y sin embargo, no se trata de una condena ciega. Existe también la excepción luminosa, el resquicio de ternura en la enseñanza. Hay momentos en que el cuerpo ya no obedece, en que la enfermedad impide arrodillarse o la fatiga extrema doblega la voluntad. Entonces la oración pronunciada desde la cama deja de ser descuido y se vuelve belleza, porque muestra un corazón que incluso en la fragilidad desea hablar con Dios. Un susurro débil, un gesto mínimo tienen entonces el peso de la ofrenda más pura. El Señor no rechaza al que lo busca desde la debilidad. Al contrario, se complace en esa voz que no se rinde. San Charbel, en su silencio radical, conocía también ese límite humano. Su vida de ayuno y penitencia no era desprecio del cuerpo, sino entrega de él. Y cuando la debilidad lo visitaba en los últimos años, la oración seguía brotando aunque las fuerzas faltaran. No necesitaba posturas solemnes para que su alma se uniera al cielo. Bastaba la intención ardiente, el deseo constante de permanecer en la presencia de Dios. En ese equilibrio se revela la verdad. El cuerpo educa al alma, pero el alma, cuando está encendida, convierte incluso la flaqueza del cuerpo en oración viva. Por eso se entiende que cada postura tiene su sentido. Quien se arrodilla, proclama que la soberanía no le pertenece, que su vida depende de otro. Quien se sienta con recogimiento muestra que su corazón está dispuesto a escuchar. Quien se inclina ante la cruz, recuerda que el amor más grande se expresó en la entrega del cuerpo. En cada gesto se traza un signo invisible que orienta el espíritu. No se trata de ritual vacío, sino de esa pedagogía sencilla que ayuda al alma a no dispersarse, a sostenerse en la presencia del Señor. Pero también es verdad que no todos pueden vivir horas de oración de rodillas, como lo hacía San Charbel en el desierto de Anaya. La vida moderna, con sus fatigas y ritmos, apenas concede momentos de silencio. Sin embargo, incluso unos minutos de oración ofrecidos con devoción tienen un valor inmenso. La clave no está en la cantidad, sino en la intensidad espiritual. Un Padre Nuestro rezado de rodillas con el corazón encendido vale más que 100 oraciones murmuradas en la comodidad del lecho. Lo esencial es que el cuerpo y el alma hablen el mismo lenguaje, aunque sea por breves instantes. Cuando la oración se reduce a palabras mecánicas, el alma se enfría. Es como hablar con alguien sin mirarlo, sin escuchar, sin sentir. Dios no busca frases adornadas, sino corazones presentes. Y cuando el corazón se ausenta, la oración pierde su fuerza transformadora. El riesgo mayor es que se convierta en obligación vacía, en rutina sin vida, en un deber cumplido con indiferencia. Entonces se apaga la chispa y la fe empieza a languidecer. Por eso la insistencia en la postura, no por apariencia externa, sino como medio para despertar el alma a la presencia de lo sagrado. En la tradición cristiana, el cuerpo no es un estorbo, sino parte esencial de la vida espiritual. Se hace la señal de la cruz con la mano, se dobla la rodilla, ante el Santísimo se inclina la cabeza en reverencia. Todo ello educa el corazón, lo dispone a reconocer que lo divino está presente. Y cuando se convierte en costumbre santa, el alma encuentra más fácil permanecer despierta ante Dios. Incluso en la soledad de la celda, como ocurría con San Charbel, esos gestos eran compañía. Cada inclinación, cada silencio, cada respiración pausada, se transformaba en un diálogo con lo eterno. Así la relación entre la postura y la actitud espiritual no es un capricho, sino un camino de fidelidad. El cuerpo puede arrastrar al alma a la distracción, o puede ayudarla a elevarse. Un creyente lo descubre cuando experimenta que al arrodillarse, su mente se aquieta, que al sentarse recto sus pensamientos se ordenan, que al inclinarse su corazón se ablanda.
La oración entonces no es solo un acto interior, sino una comunión de cuerpo y alma, una sinfonía de gestos y palabras que se ofrecen juntas a Dios. Se decía que la oración era el alimento invisible del alma, pero no toda plegaria lograba encender la llama interior. Cuando las palabras se repetían sin devoción, quedaban suspendidas en el aire como ecos sin dueño, y esa costumbre hería el corazón de Dios. No era un secreto, los labios podían moverse mientras el espíritu permanecía ausente, y en ese vacío se escondía uno de los mayores peligros de la vida interior. El creyente que dejaba que la rutina devorara su plegaria poco a poco, se adormecía hasta perder la urgencia de buscar el rostro divino. La tibieza, esa condición en la que el alma ya no arde ni se estremece, se describía como un estado capaz de apagar cualquier deseo de conversión. El Apocalipsis había dejado clara la advertencia: a los tibios los vomitaré de mi boca. Y en ese eco severo se escondía una verdad difícil de ignorar. Nada duele más que el desamor disimulado. San Pío lo repetía con crudeza, explicando que una oración vacía podía alejar al alma más de Dios que el silencio mismo. Algunos encontraban consuelo en recordar cómo San Charbel se recogía en su celda en medio del silencio absoluto de la montaña. Sus labios pronunciaban oraciones sencillas, pero era el ardor de su corazón lo que daba vida a cada palabra. Él sabía que no se trataba de sumar letanías interminables, sino de dejar que cada Padre Nuestro fuese como una brasa encendida. Era preferible, decían, una sola plegaria ardiente que 1000 palabras mecánicas, porque la fuerza de la oración estaba en el amor con que se ofrecía. Y era precisamente esa llama interior la que impedía que la oración se volviera un gesto vacío. El que rezaba de memoria sin detenerse a escuchar, acababa cayendo en el peligro de creer que había cumplido con Dios, cuando en realidad lo había dejado esperando. Allí nacía la indiferencia, la frialdad, ese letargo espiritual que transformaba la fe en rutina. Y cuando la fe se convertía en hábito sin alma en lo sagrado, se desvanecía perdiendo su sabor y su frescura. San Charbel, al retirarse a la soledad, encarnaba el antídoto contra esa enfermedad. Su vida de silencio enseñaba que el alma debía buscar siempre una presencia viva en cada palabra. No había prisa en su oración, no había urgencia exterior. Todo en él respiraba un recogimiento sereno, un deseo de hacer que cada instante frente a Dios fuese real, tangible, ardiente. Esa fidelidad era la prueba de que lo esencial no estaba en multiplicar fórmulas, sino en encender el corazón. El remedio entonces no era otro que la sinceridad. Un Padre Nuestro pronunciado con amor, con la voz temblando de deseo, valía infinitamente más que 100 rosarios repetidos con la mente distraída. Quien lograba detenerse y dejar que cada palabra se empapara de sentido, descubría de nuevo la dulzura de hablar con el Señor. No era cuestión de cantidad, sino de intensidad. Así se comprendía que la oración no podía ser un acto descuidado, ni una obligación cumplida a medias. Era un diálogo de amor, un encuentro en el que el alma se exponía con toda su desnudez. Si las palabras salían dormidas, el alma también se dormía. Si las palabras ardían, el fuego se extendía en lo más profundo. Y aquel fuego, como en la celda solitaria de San Charbel, se volvía luz en la oscuridad. En medio del silencio de una casa cualquiera, cuando el ruido de la calle se disuelve y la jornada empieza a ceder, nace la oportunidad de transformar un rincón en un pequeño santuario. No hace falta grandeza ni adornos suntuosos, basta un espacio sencillo donde la mirada pueda descansar en una cruz de madera, en la imagen de Cristo, en una vela encendida que con su llama frágil recuerde la presencia constante de Dios. Ese rincón elegido con cuidado se convierte en el refugio interior al que uno vuelve una y otra vez, como quien regresa a un pozo profundo a sacar agua fresca. El alma sabe que allí encuentra paz, porque el lugar ha sido consagrado con los latidos de la fe. Aquel que se acerca con reverencia siente que no está solo. Su respiración se calma, la mente se aquieta y el corazón percibe que algo invisible le envuelve. Elegir un tiempo para entrar en ese espacio es tan importante como elegir el lugar. No se trata de improvisar siempre en medio del ajetreo, sino de reservar instantes en los que el alma pueda disponerse plenamente.
La madrugada con su claridad pura o la noche cuando todo se serena son momentos en que el encuentro se vuelve más fecundo. Muchos santos comprendieron esta necesidad, y entre ellos en la soledad de la montaña, un hombre libanés solía interrumpir sus labores para recogerse en oración sin importar si el día era frío o ardiente. Para él la vida tenía sentido únicamente si cada jornada estaba anclada en esa cita íntima con el Creador. El que entra en ese pequeño espacio no busca adornar sus palabras sino preparar su interior. A veces, basta abrir la Biblia, dejar que un versículo ilumine la mente y que como chispa encienda la oración. Una sola línea de la Escritura puede convertirse en lámpara suficiente para guiar todo un rato de plegaria. El creyente que lee, por ejemplo, «El Señor es mi pastor, nada me falta», no necesita añadir muchas explicaciones. Esa frase basta para aquietar la ansiedad, para recordar que está sostenido incluso en la noche más oscura. Así, antes de iniciar la oración, conviene detenerse y permitir que la palabra penetre como semilla en tierra buena. De ese modo, lo que se dice después no son fórmulas huecas, sino la respuesta viva de un corazón que ha sido tocado. No siempre la oración requiere discursos prolongados. Muchas veces la pureza de unas pocas palabras basta para elevar al alma. La fuerza no está en la cantidad, sino en el amor que acompaña a cada sílaba. Una sencilla súplica. Señor, haz que mi corazón nunca deje de buscarte, puede resonar con más poder que largas repeticiones sin atención. Es en la brevedad donde se concentra la intensidad, como la gota que, aunque pequeña, guarda en sí toda la esencia del océano. Quien pronuncia esas frases con fe, descubre que no hay muro que se resista porque el cielo se conmueve con la autenticidad más que con la elocuencia. En la historia de la Iglesia se recuerdan ejemplos de hombres que hicieron de esas oraciones cortas su alimento cotidiano. Entre ellos, San Charbel, retirado en su ermita, dejaba que de sus labios brotaran expresiones simples, casi suspiros que repetía mientras trabajaba o caminaba entre los olivos. No buscaba elaborar discursos, sino mantener encendida la llama de su interior. Esa naturalidad muestra que la oración más pura es aquella que nace sin artificios en medio de las tareas sencillas, como un hilo que no se corta a lo largo del día. La continuidad de la oración no depende de estar siempre de rodillas, sino de aprender a mantener el corazón orientado hacia Dios en cada circunstancia. El alma que sabe ofrecer su labor, su cansancio, su alegría, convierte la jornada entera en plegaria. Al preparar la mesa, al escuchar a un hermano al caminar por la calle, se puede elevar una mirada al cielo y decir en silencio: «Señor, estoy aquí». Esa constancia discreta es la que transforma la vida en liturgia, sin necesidad de templos grandiosos ni ceremonias solemnes. Lo esencial es que el vínculo con el Creador no se interrumpa, que incluso en medio del ruido haya un rincón interior donde Él siempre esté presente. Hay quienes piensan que la oración exige palabras complejas o fórmulas rígidas. Sin embargo, lo que sostiene no es la forma sino la entrega. Una madre que susurra al final del día: «Cuida a mis hijos». Señor ha pronunciado una de las plegarias más sinceras que existen. Ese acto breve nacido del amor vale más que cualquier repetición mecánica. La clave está en que cada frase salga del fondo del alma, sin máscara, sin prisa, con la confianza de un hijo que se sabe escuchado. El camino de oración también exige cuidado contra la distracción y la rutina. Hay un riesgo cuando se convierte en costumbre vacía, cuando los labios repiten lo que el corazón no siente. En esos momentos conviene detenerse, renovar la intención, cambiar de postura. Encender una vela, leer un salmo en voz alta. Cada gesto ayuda a romper la monotonía y a encender nuevamente el fuego. Porque orar no es cumplir con un deber, es encontrarse con un amigo que espera en silencio. Y si ese encuentro pierde su frescura, el alma se debilita. El que persevera en la oración descubre frutos que el mundo no puede dar. Una paz que no depende de las circunstancias, una alegría que brota aún en medio de la prueba. Se fortalece la esperanza, se clarifica el sentido de la vida, y hasta el dolor encuentra un lugar en el misterio de la fe. Muchos testigos relatan cómo en medio de enfermedades o sufrimientos, esa constancia en la oración fue lo único que les sostuvo. Y es que quien habla cada día con Dios no camina solo aunque todos los demás se alejen.
La práctica de reservar un espacio sagrado en casa, de leer la palabra antes de orar, de repetir frases breves con devoción, de mantener el corazón atento durante la jornada, forma un tejido que sostiene al creyente en la vida espiritual. No se trata de técnicas complicadas, sino de sencillez. Lo extraordinario está en vivir lo ordinario con ojos nuevos, como quien ve en cada cosa una oportunidad de elevar el alma. Así vivía también aquel monje de la montaña, cuya figura austera sigue recordando que la oración no es un momento aislado, sino el aire que sostiene al espíritu. San Charbel no necesitaba grandes sermones para transmitirlo. Bastaba mirar su silencio, sus manos desgastadas, su rostro inclinado en humilde recogimiento. Él sabía que la verdadera fuerza nace cuando el alma permanece unida a Dios, sin interrupción, con fidelidad sencilla y perseverante. Quien adopta estas prácticas descubre que la oración ya no queda encerrada en un rincón de la casa, sino que acompaña cada paso. Una plegaria corta al despertar, una mirada agradecida al compartir el pan, un suspiro en medio del cansancio, un silencio ofrecido al caer la noche. Todo se convierte en puente entre el cielo y la tierra. No es un deber, es una necesidad vital, como respirar. Y cuando se aprende a vivir de ese modo, cada día se transforma en un acto de comunión. La clave está en no esperar a las circunstancias ideales, sino en orar con lo que se tiene donde se está, como se puede, pero siempre con el corazón entero. Incluso la fragilidad, la duda o la pobreza interior pueden convertirse en ofrenda. Dios no rechaza a quien se acerca con verdad, aunque las palabras falten. Al contrario, en la debilidad se manifiesta con mayor ternura, y el alma aún vacía experimenta que ha sido escuchada. El creyente que sigue este camino pronto descubre que la oración se vuelve su tesoro más valioso, no porque le resuelva todos los problemas, sino porque lo une al que es fuente de vida. Allí encuentra consuelo, fortaleza y dirección. Allí experimenta que no está abandonado, que cada jornada tiene sentido. Y aunque nadie lo vea, aunque no haya aplausos ni reconocimiento en lo secreto, se cumple la promesa: el Padre que ve en lo escondido recompensa con abundancia. San Charbel encarnó esa certeza. Su vida fue una oración ininterrumpida, un canto silencioso, que todavía hoy inspira a tantos. Su testimonio recuerda que no es necesario hacer ruido para tocar el cielo, basta perseverar en el amor día tras día, oración tras oración. En medio de la vida cotidiana, entre las preocupaciones que abruman y los silencios que a veces se vuelven densos, la oración aparece como un puente invisible, un puente que no necesita arquitectos ni ingenieros, porque está hecho de fe. Ese puente no es de piedra ni de madera, sino de palabras susurradas, de silencios ofrecidos, de miradas interiores que buscan al cielo. Se dice que la oración es la cuerda que une el corazón humano con el corazón divino, y esa imagen se vuelve más viva cuando se contempla la vida de los hombres que decidieron entregarse por completo al misterio de Dios. En esa entrega muchos descubrieron que arrodillarse no era un gesto físico solamente, sino una forma de recordar que la tierra y el cielo se tocan cuando un alma se abre en humildad. No es difícil imaginar los caminos de montaña, las piedras que crujen bajo los pasos, el viento que acaricia los cedros del Líbano. Allí en la soledad del monasterio se elevaban plegarias que no buscaban adornos, sino verdad. San Charbel conocía ese silencio mejor que nadie lo habitaba, como quien habita su propia piel. En la penumbra de su celda, la oración no era un deber impuesto, sino un latido constante, un diálogo que jamás se interrumpía. Y en ese diálogo aprendía que Dios no exige palabras rebuscadas, sino corazones presentes. Cada instante podía transformarse en oración, cada respiración era ya un encuentro con lo eterno. Se podría pensar que la oración es repetitiva, que se agota en fórmulas, que se vuelve costumbre. Pero la experiencia muestra lo contrario. Cuando el alma se entrega con sinceridad, incluso la misma palabra repetida 100 veces suena como si fuera nueva. La diferencia no está en la cantidad, sino en la intensidad con la que se pronuncia. Una frase corta dicha desde lo más hondo puede levantar al espíritu y abrir las puertas del cielo. Quien aprende a rezar así, descubre que el tiempo se detiene y que la vida interior se enciende como una lámpara en medio de la noche.
Hay quienes temen la tibieza espiritual, ese estado en que la oración se convierte en rutina vacía, en un eco sin alma. Y es cierto, nada entristece más al corazón de Dios que una oración hecha sin amor. El alma corre el riesgo de apagarse lentamente como una llama sin oxígeno. Por eso se necesita vigilancia interior, un esfuerzo por mantener viva la chispa. La devoción no se mide por el número de horas, sino por la autenticidad con que el corazón se ofrece. Y cuando se ofrece incluso entre el cansancio o la enfermedad, la oración tiene un brillo especial. Es un gesto de confianza que trasciende lo humano. Muchos recuerdan cómo San Charbel pasaba largas noches en vigilia de rodillas, aun cuando el frío de la montaña hacía temblar sus huesos. Esa imagen no habla de rigidez, sino de amor, el amor que no busca comodidad sino entrega. En su vida la oración era tan necesaria como el aire, tan vital como el agua. Se cuenta que su silencio decía más que 1000 palabras, porque en ese silencio estaba toda la humanidad puesta en las manos de Dios. Quien lo contemplaba comprendía que la oración no era teoría sino vida, y que cada gesto, cada respiración podía convertirse en ofrenda. Orar con el cuerpo y con el alma. Orar con la mente despierta y con el corazón encendido. Esa es la invitación constante. No se trata de un ejercicio vacío, sino de la manera más sencilla de recordar quiénes somos y a quién pertenecemos. Alguien podría pensar que basta con hacerlo de vez en cuando, pero en realidad la oración pide constancia. Igual que un amigo necesita ser escuchado, Dios espera nuestra voz. Y esa espera no es exigencia, sino ternura. El Señor se conmueve más con la intención sincera que con el esplendor de las palabras. En la experiencia de los santos, la oración es el centro, no la periferia. Y de manera especial se recuerda cómo San Charbel transformó su propia existencia en una plegaria continua. No buscaba aplausos ni reconocimientos, solo el gozo de vivir en la presencia del Creador. Sus días eran sencillos, marcados por el trabajo y el silencio, pero dentro de esa sencillez latía un amor profundo. Y ese amor lo hacía fuerte en la debilidad, libre en la renuncia, luminoso en la oscuridad. Así se revela que la oración no se limita a un momento del día, sino que es un estado del alma, una manera de estar en el mundo. Por eso se dice que rezar es tender un puente entre la tierra y el cielo. Y cada vez que ese puente se cruza, la vida cambia. Cambia porque se recuerda que no estamos solos, que hay una presencia que nos sostiene incluso en las caídas. Es verdad, Dios no se fija en las veces que tropezamos, sino en la voluntad que tenemos de levantarnos. Esa voluntad unida a la oración abre caminos de gracia. Y quien persevera en ese acto sencillo, descubre que la esperanza florece incluso en los terrenos más áridos. La invitación es clara y humilde. Si alguna vez has sentido el poder de la oración, si en algún momento tus palabras se han elevado más allá de ti mismo, y has percibido que eran escuchadas, entonces no lo dejes pasar. Haz de esa experiencia un compromiso. No basta con admirar, hay que responder. Y la respuesta puede ser sencilla. Escribir con sinceridad: Señor, enséñame a orar con el alma despierta. Esa frase puede convertirse en un sello en tu corazón, en la semilla de un cambio profundo. Es un gesto que no se queda en las letras, sino que refleja el deseo de vivir en comunión. Quien descubre el valor de la oración, no lo guarda para sí. Lo comparte, lo multiplica, porque sabe que es un tesoro que no se agota. Si este mensaje haya tocado tu vida, no dudes en mostrarlo. Hazlo con un gesto pequeño pero significativo, dar un me gusta, compartirlo con aquellos que amas y suscribirte para no perder las próximas enseñanzas. Cada acción de este tipo es una forma de extender el puente, de invitar a otros a caminar hacia lo alto. Finalmente, solo queda agradecer. Agradecer el don de poder orar, de poder alzar la voz y el corazón. Agradecer por cada oportunidad que se nos da para acercarnos al misterio divino. Y en ese agradecimiento se pide una bendición: que el Señor cuide de ti y de tu familia, que su luz te acompañe en cada jornada. Con esa esperanza nos despedimos, no como quien cierra un libro, sino como quien abre una nueva página en el camino espiritual. Hasta el próximo encuentro bajo la mirada amorosa de Dios, que siempre escucha y siempre acoge.